vamos a conversar tantito sobre un concepto que está entrañado, que es como un hilo que ha tejido durante muchos años dentro de nuestra cultura, dentro de la cultura occidental. Y me estoy refiriendo concretamente al concepto de dignidad humana. Después de darle muchas vueltas, algunos o muchos libros sobre el tema, muchas discusiones en el orden práctico también sobre el mismo, y buscando una figura didáctica que permitiera pues ser mucho más explícito con lo que significa este asunto de la dignidad humana. Y es que este asunto de la dignidad humana o este tema de la dignidad humana es como tratar de explicarle a un extranjero qué cosa es la comida mexicana. Más o menos así está el asunto, ¿verdad? Es decir, tratar el tema de la dignidad humana, reitero, es como explicarle a un extranjero qué cosa es la comida mexicana. Vean ustedes por qué. Cuando nosotros tratamos de explicarle a alguien que no es de nuestro país qué cosas son los chilaquiles, pues le decimos que los chilaquiles son tortilla con chile y queso, ¿verdad? Y entonces el amigo extranjero que abrió un libro por ahí, ¿verdad?, sobre nosotros y nuestra cultura, nos pregunta qué cosa son las enchiladas. Y entonces nosotros le contestamos que las enchiladas son tortilla con chile y queso, ¿verdad? Y entonces el amigo nos dice, ¿y qué cosas son los sopes? Pues los sopes son tortilla con chile y queso, ¿verdad? Y si ustedes han tenido el gusto de estar en la Puerta del Cielo, que es Veracruz, ¿verdad? Sí. Y han comido unas deliciosas picaditas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué son las picaditas? Pues son tortilla con chile y queso. Eso es un poco el asunto de la dignidad humana. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo poder hacer esta analogía o cómo poder llevar un concepto tan complejo como es el concepto de dignidad humana a este tipo de ejemplos o de analogías tan cotidianas que tienen que ver con la masa, con el chile y con el producto emanado y procesado de las vacas, ¿verdad? ¿Cómo es que esto tiene que ver una cosa con otro? El asunto, mis queridos amigos, amigas, colegas, el asunto es muy sencillo. El tema de la dignidad humana es un tema de formas, de la forma en que nosotros hacemos y combinamos las cosas. Ahí está el asunto clave del tema de la dignidad humana. Cómo nosotros, bajo un proceso diferente, bajo un ordenamiento diferente, bajo una texturización diferente, bajo un amasado diferente, ante cantidades, ¿sí?, y ante maneras de cortar el queso diferente, se generan productos que tienen sabores totalmente diferentes. Por eso es que la forma en que nosotros hemos combinado, ¿sí?, y ordenado algunos elementos propios nos han dado como resultado una cosa complejísima por su nivel de abstracción, que es la dignidad humana.
Y por eso es que podemos afirmar que la dignidad humana es un acto, así, un acto de extrema singularidad. A nadie le salen igual las combinaciones. Cada uno de nosotros es una expresión radical de una naturaleza humana que cuando se expresa y se reconoce a sí misma esa naturaleza, ¿verdad? O esa condición humana es que emana el concepto de dignidad humana. La dignidad humana es una condición inherente al ser humano. Es una condición. Ahora hay que ver esta condición a dónde se está posicionando, ¿sí? En qué comal se está cociendo esta condición, ¿verdad? Sí, vamos a ir viendo qué es lo que va a suceder aquí. Dice el texto que ustedes tienen, ¿verdad? La dignidad humana es una condición inherente al ser humano, es decir, no se puede renunciar a ella. ¿Ya? Regresando al ámbito de la cocina, que los profesores somos extraordinarios para degustar alimentos, ¿ya? Hablar de la dignidad humana como una condición que yo puedo quitar es como pretender comerme una torta sin pan. Así de simple, así de simple. Le podrás meter más elementos adentro a la torta o le podrás quitar elementos, ¿verdad? Sí, y le podrás dar un nombre o le podrás dar otro. Pero es condición suficiente. Fíjense esto que quiero compartirles a ustedes. La dignidad humana es una condición suficiente para ser humano. Voy al otro lado. No es una condición necesaria. Ojo ahí, porque sobre esta distinción van a girar muchas reflexiones sobre nuestro tema ahorita, ¿verdad? Es suficiente con que tenga pan. Es suficiente. Ahora, es necesario que le pongas, pues, unos frijolitos, un pedacito de jamón, ¿verdad? Ponle lo que quieras y lo que te quieras imaginar, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quieras y lo que te quieras imaginar, y combínalo de la manera en que mejor se te antoje. Pero todo lo que tú le vas poniendo, todo lo que le vas poniendo adentro, van a ser precisamente cosas necesarias. Entonces es necesario que para que mi torta sepa fuerte, pues le ponga choricito, ¿verdad? Es necesario que para que mi torta pique, entonces le voy a poner chilito, ¿verdad? Es decir, vienen cuántas cosas necesarias más necesitas o quieres, necesarias necesitas. Suena redundante, no lo es, ¿verdad? Porque a veces hay cosas necesarias que no necesitamos, pues no van a tener ese asunto. Me regreso. La dignidad humana es un asunto inherente en cuanto que es algo suficiente. Es suficiente con que tengas dignidad humana para que podamos entendernos de una forma diferente. Ahora, en este mundo, mis queridos colegas, en este mundo hermoso, ¿verdad? Hay una cantidad de tortas humanas caminando sin pan. Es un fenómeno extrañísimo, ¿verdad? Hay ciudades, países, ¿sí?, de tortas humanas caminando sin pan. Y entonces se ven espantoso, ¿verdad? Se ven espantoso. Y se ve espantoso porque se ve
todo aquello que no cubre o salvaguarda la dignidad humana. Entonces, la inherencia en la condición humana de la dignidad, o que la dignidad humana sea una condición inherente, es que está unida a una lógica occidental que nos dice que es condición suficiente. ¿Sería suficiente con que la dignidad humana fuera factible, posible, visible, ¿verdad?, para que pudiéramos construir sociedades diferentes? Muchas gracias y seguimos.